Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense que compitió en la segunda mitad de la década de 1970 en peso medio pesado. No consiguió ganar títulos mundiales y tampoco tuvo combates por cinturones, pero llegó a ser considerado como un contendiente mientras estuvo en actividad. Sin embargo, hay algo en su carrera que lo diferencia de todos los pugilistas de la época y de otros periodos de tiempo. Algo que puede resultar muy controversial. Algo que definitivamente no es normal en este deporte. Para quienes no lo conocen, les presento a James Scott. Scott nació el 17 de octubre de 1947 en Newark, la ciudad más poblada del estado de Nueva Jersey. Su primer contacto con el mundo pugilístico lo tuvo a los 10 años, cuando su tío le obsequió un par de guantes de boxeo como regalo. Pero había algo que le interesaba más en esos momentos, algo que le trajo graves problemas. Desde los 13 años estuvo en varios reformatorios juveniles por ausentismo escolar. La situación empeoró a los 18 años, cuando fue declarado como incorregible y fue enviado a la prisión estatal de Trenton, una de las más antiguas del país. En esa prisión, Scott conoció a Al Dickens, un ex pugilista del ejército que estaba cumpliendo una condena de 51 años por robo armado. El propio Dickens afirmó que convenció a James para que deje las andanzas ilegales y se dedique al boxeo. Así fue como Scott comenzó con su etapa amateur, mientras aún estaba en Trenton. Una de sus peleas en la prisión fue contra Rubin Carter, quien estaba encarcelado por un triple asesinato. A pesar de la experiencia del huracán en ese momento, Scott logró durar 3 rounds completos frente a él. Scott fue liberado en 1968, pero poco tiempo después volvió a ser encarcelado por robo. Fue condenado con una sentencia de entre 13 y 17 años y fue enviado a la prisión estatal de Rahway. Durante esa etapa se convirtió en el campeón amateur medio pesado del establecimiento y comenzó a contactar a promotores mediante cartas y llamadas telefónicas. Uno de ellos, un arquitecto de Miami llamado Murray Gabby, accedió a representarlo y utilizó sus conexiones políticas para que Scott obtuviera la libertad condicional y sea trasladado a Florida. Scott debutó como profesional el 22 de enero de 1974, a los 26 años y 20 días después de obtener la libertad condicional. Ese día venció por decisión unánime a John L. Johnson, quien llegó a la contienda con 8 victorias. El combate se desarrolló en el auditorio de Miami Beach, establecimiento en el que realizó sus primeras 11 contiendas. Scott tenía una reputación de asustar a quienes buscaban desafiarlo, algo que comenzó mientras peleaba en la prisión de Trenton. Era tan dominante en sus combates que, eventualmente, los rivales se negaban a pelear contra él. Algo similar ocurrió en el gimnasio en el que entrenaba y en sus inicios como profesional. Con solo un puñado de combates, Scott fue ubicado en la 8ª posición dentro de la revista The Ring y se convirtió en un contendiente luego de su pelea número 11, la cual se realizó el 25 de febrero de 1975 y en la cual venció a Jesse Burnett, quien llegaba invicto, por decisión unánime. Luego de su último triunfo, comenzó a barajarse la posibilidad de que Scott desafiara a John Conte, el campeón del CMB en peso medio pesado de ese entonces. Pero en ese momento, sus problemas con la ley volvieron para darle un golpe de knockout a su carrera. El 8 de mayo fue arrestado en su ciudad natal, siendo acusado por robo y por el asesinato de Everett Rush, lo cual ocurrió en una reunión grupal para comprar drogas. El 22 de marzo de 1976, Scott fue condenado por robo, pero el jurado no llegó a un veredicto en relación al asesinato. Debido a que James tenía antecedentes, fue sentenciado a entre 30 y 40 años de prisión. En un principio fue trasladado a Trenton, pero el 27 de mayo de 1977 fue reubicado nuevamente en Rahway. El guardián de la prisión en ese momento, Robert Hatrack,
operaba varios programas de rehabilitación para los prisioneros. Uno de ellos estaba relacionado a entrenar futuros boxeadores, y en cuanto se enteró de que Scott iba a regresar al establecimiento, quiso asociarse con él utilizando las conexiones del pugilista en el deporte. De esa manera, James se convirtió en el líder de la Asociación de Boxeo de Rahway. Hathaway le ofreció a Scott continuar con su carrera profesional si el pugilista conseguía un nuevo promotor. Sin embargo, James no podía salir en libertad a menos que fuera un prisionero de mínima seguridad, por lo que todas sus peleas restantes debían realizarse dentro del establecimiento. Scott hizo exactamente lo mismo que en su etapa amateur, enviar cartas y realizar llamados a distintos promotores del momento. Uno de ellos, Murad Mohammed, se presentó en Rahway y tras ver las habilidades de James, decidió promocionar su carrera. El nacido en Newark volvió a combatir el 24 de mayo de 1978, venciendo por nocaut a Diego Robertson. Como se mencionó anteriormente, la contienda se llevó a cabo en la prisión estatal de Rahway. Scott realizó el resto de sus presentaciones allí y ganó dinero y subió varios escalones en los rankings de boxeo por cada triunfo que consiguió. Scott consiguió su primer triunfo importante el 12 de octubre, cuando enfrentó a Eddie Mustafa Mohamed, futuro campeón en peso medio pesado. A pesar de estar debajo en las apuestas por 4-1, el nacido en Newark triunfó por decisión unánime. En su siguiente combate, llevado a cabo el 10 de marzo de 1979, noqueó en 10 asaltos a Richie Cates, quien fue contendiente en la categoría. Estos triunfos colocaron a Scott en el segundo lugar del ranking de la AMB, lo cual fue muy controversial debido a que se trataba de un pugilista que se encontraba preso en ese momento. El CMB se había negado a otorgarle un puesto al estadounidense desde el principio de su condena, pero la asociación comenzó a cuestionar la validez del nacido en Newark en octubre de ese mismo año. Con una votación de 60-1, la AMB removió a Scott de sus rankings, argumentando que un pugilista encarcelado era un mal ejemplo para el deporte y que todos sus oponentes se encontraban en desventaja al tener que ir a prisión para enfrentarlo. A pesar de no estar más en esa lista, el 1 de diciembre venció por decisión unánime a Jackie López, el contendiente número 1 de la asociación en ese momento. En 1981, la carrera de Scott llegó a su fin. Volvió a ser juzgado por el asesinato de Everett Rush y finalmente fue encontrado culpable. El 20 de marzo fue condenado a cadena perpetua. Su último combate se dio el 5 de septiembre frente a Dwight Mohamed Qawi, un futuro campeón en pesos medio pesado y crucero y un ex prisionero de Rahway que conoció a Scott allí. El nacido en Newark perdió por decisión unánime. En 2005, luego de 28 años en prisión, Scott salió bajo libertad condicional. Pasó el resto de su vida trabajando en un gimnasio de boxeo, dentro de un programa en el que entrenó a varios jóvenes. James Scott se mantuvo lejos de los problemas hasta su muerte, ocurrida el 8 de mayo de 2018. Scott fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey en 2012. Su presidente en ese momento, Henry Haskop, sostuvo que el nacido en Newark tenía potencial para haber integrado el Salón Internacional, pero debido a sus condenas por robo y asesinato, eso no fue posible. El hecho de que Scott se haya convertido en un contendiente mundial mientras estaba en prisión causó controversias, pero no todos estuvieron en desacuerdo. Steve Farhood, un famoso analista pugilístico, destacó el poder de voluntad de James para poder llegar tan lejos en su carrera, teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba. Su récord oficial es de 19 victorias, 10 por nocaut, 2 derrotas y un empate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!